La Escuela de Cristo. We're going to go back to Ezekiel to begin with, chapter 43. Vamos a ir a Ezequiel para comenzar en el capítulo 43. We're going to read from verse 2 through verse 5. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 5. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Then in chapter 44 we read verse 4. Luego Ezequiel 44, versículo 4. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. And in Ezekiel 47 and verse 1. Y Ezequiel 47, 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. And we turn into the New Testament to John chapter 8 and verse 12. Y vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 1, versículo 4. And while you're turning there, we'll quote John 1 and 4. Y también después vamos a Juan 8:12. In him was life, and the life was the light of men. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Now John 8 and 12. Y Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. And John chapter 3 and verse 3. Y Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And John 7 and 20. Y Juan 7:20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Reading through verse 23. Keep reading. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 23. No, 24 it is. Hasta el versículo 24. Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Then in verse 46 of that same chapter. Luego el versículo 46 de este mismo capítulo, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. And John chapter 9 and verse 5. Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Then turning to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. Luego 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Then turn to Ephesians chapter 1, beginning reading with verse 17 and read through 19. Efesios 1 del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Now in this lesson we're talking about life. En esta lección estamos hablando acerca de la vida. A certain kind of a life, eternal life. Un tipo específico de vida que se llama vida eterna. And we've read scriptures here today. Y hemos leído versículos ahora Said that life is light. diciendo que la vida es luz. Talking about Jesus, said in him was life, and the life was the light of men. Y hablando de Jesús dice que en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. In John 9 and 5, he said, I'm the light of the world. En Juan 9:5 dijo, yo soy la luz del mundo. It was his life that was that light. Era su vida la que era
era esta luz. Now, with this thought established in our minds, Ahora bien, con este pensamiento establecido en nuestras mentes, we read in the book of Ezekiel about the glory coming into the house. leímos en el libro de Ezequiel acerca de la gloria que venía a la casa. We're going to look for a moment at the purpose of God. Y por un momento vamos a ver el propósito de Dios. Now, God's purpose is to have a vessel El propósito de Dios es tener una vasija, in which and through which His glory shines forth to this universe. en la cual y a través de la cual su gloria pueda ser vista y alumbrar todo este universo. Now, for this purpose we were created. Ahora bien, para este propósito hemos sido creados. This was God's reason for creating mankind, Esta fue la razón de Dios para crear a la humanidad, that through us He may reveal His glory to this universe. para que a través de nosotros Él pueda revelar su gloria a este universo. You know, in the book Restoring the Message of Pentecost, En este libro, Restaurando el mensaje de Pentecostés, I said that the message of Pentecost can be summed up in one line. yo dije que el mensaje de Pentecostés puede ser resumido en una línea. God the Father, through God the Holy Ghost, Dios el Padre a través de Dios Espíritu Santo, revealing God the Son through a human vessel called the church. revelando a Dios el Hijo a través de una vasija humana llamada la Now, iglesia. this is the purpose of God, Este es el propósito de and Dios, that's the reason we're created. y esa es la razón por la cual fuimos creados. And we see this imitated in the New Jerusalem coming down, having the light of God. Y vemos esto también en la Nueva Jerusalén cuando dice que tenían la luz de Dios. And the Bible said her light was like precious stones. Y la Biblia dice que su luz era como piedras preciosas. And then the nations walk in the light of that. Y que las naciones andaban a la luz de esto. There you have a foreshadowing of the church. Ahí ustedes tienen una sombra sobre la iglesia. So the end that God has in view for His people De tal forma que el final que tiene Dios para su pueblo is that you and I are to be in a spiritual sense es que tú y yo estemos en un sentido espiritual, to His universal spiritual intelligence, seamos para su inteligencia universal what the sun out there is to this lo universe. que es este sol para el universo. God wills to have a people full of light. Dios quiere tener un pueblo lleno de luz. So His life brings light. Entonces su vida trae luz. So we must be full of His light. Entonces tenemos que estar llenos de su vida. That's the reason it's imperative we be filled with the Holy Spirit. Esa es la razón por la cual es imperativo que seamos llenos del Espíritu Santo. He is the truth. Él es la verdad. The Holy Spirit's the Spirit of truth. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. And so when we're filled with Him, we're filled with life. Y cuando somos llenos de Él, somos llenos de vida. And that light is light. Y esa vida es luz. Understand? ¿Entienden? This is God's will for His church and His people. Esta es la voluntad de Dios para su iglesia y su pueblo. So a new birth from above Entonces un nuevo nacimiento de arriba is the scattering of that darkness es el esparcir estas tinieblas and the breaking in of light y la entrada y penetración de la luz into a being where there is no light. dentro de un ser en el cual no hay luz. In the book of Genesis, in the very beginning, En el libro de Génesis, en el mismo comienzo, said darkness covered the earth. dice que las tinieblas cubrían la tierra. And God's first words was, let there be light. Y las primeras palabras de Dios fueron, sea la luz. And that's what happens when we're born again. Y eso es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. We receive God's life. Recibimos la vida de Dios. And so that is light. Entonces eso es luz. And the darkness is scattered in us. Y las tinieblas son esparcidas en nosotros. So then we become people of light. Y entonces nosotros venimos a ser pueblo de luz. Now, in the school of Christ, Ahora bien, en la escuela de Cristo, the Holy Ghost is engaged upon this one thing, el Espíritu Santo está comprometido con esta cosa: to make us children of light. hacernos a nosotros hijos de luz. He calls those outside of Christ children of darkness. Él llama a aquellos que están fuera de Cristo hijos de tinieblas. So the new birth brings in God's life, Entonces el nuevo nacimiento trae la vida de Dios, and as this life grows and Christ is enlarged, y a medida que esta
esta vida va creciendo y Cristo va engrandeciéndose en we nuestras vidas, truly become the light of the world. verdaderamente venimos a ser la luz del mundo. So the Holy Spirit heads us more and more into the light of the face of Jesus, Entonces el Espíritu Santo nos hace y nos acerca cada vez más y más a la luz de Jesús, into the light of the knowledge of the glory of God found in Him. a la luz del conocimiento de la gloria de Dios hallada en Él. Now, many people have thought that means it's going to get easier and easier all along the way. Y mucha gente piensa que entonces, porque es así, va a ser cada vez más fácil a medida que avancemos. But that has not proven true in experience anywhere along the line. Pero en ningún momento en la experiencia real eso ha sucedido. But if we're really moving under the government of the Holy Spirit, Pero si en realidad nos estamos moviendo bajo el gobierno del Espíritu we Santo, can say that we are growing inwardly, podemos decir que estamos creciendo internamente, that the light is growing in an inward way, que la luz está creciendo en una forma interior, that more and more we become the children of light. que más y más nos acercamos a ser los hijos de luz. And the one thing light does is dispel the darkness. Y una de las cosas que hace la luz es echar fuera las tinieblas. And since men love darkness because their deeds are evil, Y como los hombres aman las tinieblas porque sus obras son malas, the more and more the church turns up the light, y a medida que la iglesia más prenda la luz, darkness and evil is pushed back. la maldad, las tinieblas son empujadas fuera. Now, all of this has a crisis. Todo esto tiene una crisis. That is, we're born again. Eso quiere decir que somos nacidos de nuevo. And with the new birth comes the light and life of God. Y con el nuevo nacimiento viene la vida y la luz de So there Dios. was a moment when you were born of God. Entonces hubo un momento en el cual tú naciste de Dios. It was a traumatic experience. Y fue una experiencia dramática. Nothing ever happened to a man quite like that. Nada nunca antes ha sucedido a un hombre así. To be born again. Nacer de nuevo. That's the crisis the life enters. Esa es la crisis que sucede cuando la luz entra. But is also a process in spiritual life Pero también es un proceso de la vida espiritual which has a glorious climax in the rapture. que tiene un final glorioso en el arrebatamiento. So there we have the purpose of God. Así que ahí tenemos el propósito de Dios. Now, we're going to look at the place of the glory, the Shekinah glory of God. Vamos a ver ahora este lugar de la gloria Shekinah We que habla la read in the Biblia. Old Testament. Hemos leído en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, we read perdón, in the New about this glory. y también en el Nuevo Testamento acerca de esta gloria. That is the ultimate thing with God. Esto es lo final con Dios, That His glory fill this que universe. su gloria llene este universo. Now, looking backward at that tabernacle Ahora bien, mirando en la historia, en ese tabernáculo, or the Old Testament temple where that glory was found, o mejor dicho, este templo del Antiguo Testamento en el cual estaba la gloria, we mark that light, that glory, mostramos que esa luz, esa gloria, that linked heaven and earth like a ladder, que unía al cielo con la tierra con una escalera, had its expression in the most holy place. tenía su expresión en el lugar más santo, That glory and light. esa luz y esa gloria. Now, the most holy place set forth the inner life of Jesus. Ahora bien, el lugar más santo establece la vida, la luz interna de Jesús. That whole system instituted by Moses Ese sistema completo establecido e instituido por Moisés was a representation of Christ to the fraction. era una representación de Cristo en lo más mínimo. And the most holy place Y el lugar más santo set forth the inner life of the Lord Jesus. establecía y mostraba la vida interna del Señor Jesús. It was His Spirit Era su espíritu, where God is found. donde Dios es The hallado. light from heaven, the light of what God is in Christ. La luz de los cielos, la luz de la cual Dios está en Cristo. That's what the most holy place was, Y esto- or what it symbolized. Eso es lo que el lugar santísimo implicaba o simbolizaba. So the Spirit of Jesus is the most holy place in the holy house of God. Entonces el Espíritu de Jesús es lo más santo en la casa santa de Dios. And it was there in that most holy place Y fue ahí en ese lugar santísimo where the light of the glory was. en el cual la luz de la gloria estaba. And God says to us Y Dios nos dice a nosotros that it is there that He will commune with us. que es ahí en ese lugar que Él va a tener comunión con It is nosotros. there in that most holy place Es ahí en ese lugar where the santísimo, light is, en donde está la luz, in that Spirit of Jesus. en ese Espíritu de Jesús. And you can't make that anything but the Holy Ghost, folks. Y
no puedes hacer que esto sea otra cosa fuera del Espíritu Santo, amigo. Amen. Amén. It is there in that light of that Holy Ghost, God talks to us. Es ahí, en esa luz del Espíritu Santo, que Dios nos habla. The Bible said Jesus is the truth. He's the truth. La Biblia dice Jesús es la verdad, la verdad. Then he said, I'm going to send you the Spirit of truth. Luego él dice, voy a enviar el Espíritu de verdad. They're not two truths. No hay dos verdades. God is truth. Dios es verdad. And the Spirit of truth then is the Holy Ghost. Y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. And it is there in that Spirit of Jesus, Y es ahí, en ese Espíritu de Jesús, in that place of light and glory, en ese lugar de luz y gloria, God talks to us. que Dios nos habla. We saw in our lesson on the anointing Vimos en nuestra lección sobre la unción that He doesn't talk to the carnal, que Él no va a hablar a lo but carnal, in this most holy place, sino más bien en este lugar santísimo. in this place where God speaks in the communion. En este lugar en el cual Dios habla al tener comunión con Él. It is here that God speaks and makes Himself known. Y es aquí donde Dios habla y se hace conocido por el hombre. No wonder there's so much said in the Bible about walking in the Spirit, Sin duda se habla tanto en la Biblia acerca de andar en el Espíritu, praying in the Spirit, orando en el Espíritu, communing in the Spirit. tener comunión en el Espíritu. All of this is saying it's there in that most holy place, the Spirit of Jesus, Todo esto simplemente está diciendo que es ahí, en ese lugar santísimo, que el Espíritu de Jesús, that God talks to us. que a través de esto Dios nos habla a nosotros. I don't know how any church can overlook this. Yo no sé cómo cualquier iglesia puede mirar por alto, pasar por alto esto. This is called the place of the oracle. Este es llamado el lugar del oráculo. It is a place of the speaking. Es el lugar en el cual se habla. It is a propitiatory. Es el propiciatorio. It's the mercy seat. Es el asiento de la misericordia. And all of this is in the Lord Jesus Christ, Y todo esto está en el Señor Jesucristo, in that Spirit of truth, which is His Spirit. en ese Espíritu de verdad que es su Espíritu. No wonder it says, if any man have not the Spirit of Christ, he's none of His. Sin duda, por eso es que la palabra dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. In the new birth, I received that. En el nuevo nacimiento yo recibo esto. But then Jesus baptized me into that. Pero luego Jesús me bautiza en esto. You know, there's no place for the natural man. No hay lugar para el hombre natural acá. The underlining must be those words, in Christ. La base de todo esto tiene que ser en esas palabras, en Cristo. For there's no communion with God, Porque no hay comunión con Dios, no communion of God, no hay comunión de Dios, no speaking to be heard, no hay ninguna persona, ningún Dios que hable, except in Christ. a menos que sea en Cristo. And you can't be in Christ and be in the flesh. Y tú no puedes estar en Cristo y estar en la carne a la vez. So there's no place for the natural man Entonces no hay lugar para el hombre in natural the presence of that light. en la presencia de esa luz. It would be instant death. Y sería una muerte instantánea. Could not survive there. No podría sobrevivir el hombre ahí. It's been hard for me to understand how Ha sido difícil para mí entender cómo that so-called New Testament churches aquellas que se llaman las iglesias del Nuevo Testamento could deny the baptism of the Holy Spirit pueden negar el bautismo del Espíritu Santo. when the Bible is so full. Cuando la Biblia es tan llena, The truth is the gospel itself is administration of the Holy Ghost. la verdad es que el mismo Evangelio es una administración del Espíritu Santo. Without the Spirit, then the letter kills. Sin el Espíritu la letra mata. And men to take the letter without the Holy Ghost Y aquellos hombres que toman la letra sin el Espíritu Santo produces the same Pharisees, Sadducees, and hypocrites that Jesus dealt with. produce los mismos fariseos, saduceos e hipócritas con los cuales Jesús trató. Had a Methodist preacher and his wife came to our church. Una vez un predicador metodista y su esposa vinieron a nuestra iglesia They became a part of the church. y vinieron a ser parte de la iglesia. She was a high school teacher Ella era una profesora de secundaria and had heard me on television y me había oído y me había visto en la televisión, and was filled with the Holy Ghost. y ella fue llena del Espíritu And Santo. that Methodist preacher, after 29 years of Methodist preaching, Y ese predicador metodista, después de 29 años de predicar en la iglesia metodista, knew what happened to his wife was real. supo que lo que había pasado con su esposa fue real. And they came to the church and he began to seek it. Y ellos vinieron a la iglesia y él empezó a buscar esto también. He said, I've never seen such a transformation. Él dijo, yo nunca he visto una transformación así. He said, there's no question my wife was truly born again. No había duda en cuanto a que mi esposa había nacido de nuevo. All the life that I've known of her, she's been a wonderful Christian. En toda mi vida yo la había visto a ella, ella había sido una excelente But cristiana. this experience has transformed her
Pero esta experiencia la había transformado. and said, I want it. Y yo lo He quiero. sought it, Él lo buscó. never received it Nunca lo for a recibió long time. por mucho tiempo. One night he sat on the edge of the altar, had been seeking, Una noche él estaba sentado ahí en el borde del altar, estaba buscando. and I could see he was very dejected. Y yo podía ver que él estaba muy desanimado. And I sat down by him, Entonces yo me senté al costado de él. and he said to me, why can't I receive this? Y él me dijo, ¿por qué no puedo recibir esto? I said, you're not going to be offended when I tell you, are you? Yo le dije, no te vas a ofender cuando te lo diga, ¿ya? Oh, no, I want to know. No te preocupes, le dijo, I dímelo. said, it's hard for you to admit Yo le dije, va a ser difícil para ti admitir that you went 7 years to a seminary to learn to preach. que tú fuiste 7 años a un seminario para aprender cómo predicar. You preached 29 years Has predicado 29 años and never saw this truth in the Bible. y nunca viste esta verdad en la Biblia. He began to weep. Él empezó a llorar. Why was I so blind? ¿Por qué era yo tan ciego? I don't know how anybody can read this Bible Yo le dije, yo no sé cómo alguien puede leer tanto la Biblia and not understand that to know God, you have to be in the y Spirit. no entender que para conocer a Dios tienes que estar en el Espíritu. This Holy Ghost is the very inner life of Jesus himself. Este Espíritu Santo es la misma vida interna de Jesús. When Jesus said to us, Cuando Jesús nos dijo, if I go away, si yo me voy, I'm going to pray the Father, voy a orar al Padre and he's going to send you another comforter. y Él enviará otro consolador. Now he said he's been with you, Ahora Él dijo, yo he estado con but ustedes, now he's going to be in you. pero ahora Él va a estar en ustedes. Now who has been with them? Ahora, ¿quién había estado con ellos? Who? ¿Quién? But Jesus himself. Jesús mismo. Now what he's saying is Jesus is going to be in you. Ahora lo que estaban diciendo era que Jesús iba a estar en ellos How? By the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. There's Father, Son, Holy Hay Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo, But somehow they're one. pero de alguna forma ellos son uno. And he prayed that we be one like they were one. Y él también oró que nosotros seamos uno como ellos son uno. But this is that inner life and light of Jesus. Pero esta es la vida interna y la luz de Jesús. And there's no place here for the natural man. Y aquí no hay lugar para el hombre natural. Now, the natural man cannot come into this light, Ahora bien, el hombre natural no puede venir a esta luz, nor can he come into this great purpose and be found in the house full of that glory. y tampoco puede entrar en este propósito y ser hallado en la casa lleno de esa gloria. The vessel through which God is going to manifest himself must be pure. La vasija a través de la cual Dios se va a manifestar a sí mismo tiene que ser pura. And though you may believe that God is tolerating something Y a pesar que tú creas que Dios puede tolerar algunas that cosas is not Christ, que no es Cristo, you're mistaken. te estás equivocando. You're mistaken the long suffering of God Te estás equivocando de la gran misericordia de Dios for something that God's going to overlook. por algo que quizás tú piensas que Dios va a pasar por alto. And I can tell you there'll not be one atom of that natural man Pero yo les voy a decir una cosa, no va a haber ni siquiera un Adán de ese hombre in natural the final issue. en el asunto final. There's no place for him. No hay lugar para él. Now, but I want you to know Pero yo quiero que ustedes sepan that when we speak about that natural man, que cuando nosotros hablamos acerca de este hombre natural, now we're not just referring to an unsaved man. no nos estamos refiriendo al inconverso. That is to people who've never known God. Esto es a gente que nunca ha conocido a Dios. The Apostle Paul had to speak to the Corinthians along this line. El apóstol Pablo tuvo que escribirle a los corintios como tal. They were converted, Ellos eran but convertidos, they were enamored with the world's wisdom and this world's power. pero ellos se habían enamorado con el poder y la sabiduría de este mundo. And so what they did, they brought the natural man to bear upon divine things. Entonces lo que hicieron fue traer al hombre natural para que lleve las cosas divinas. And you know what happened? ¿Y saben lo que pasó? The works of that natural man found itself in the church. Las obras de ese hombre natural de pronto estaban en la iglesia. And these people are drunk at the Lord's Supper. Y esta gente estaba borracha en la Santa Cena. There's fornication of the worst kind. Había fornicación del peor tipo. Because they allowed that natural man Porque a place in divine things. ellos permitieron que ese hombre natural tuviera un lugar en las cosas divinas. That cannot be done Eso no puede ser hecho without cursing the whole. sin maldecir todo el resto. I'll say that much Y yo he dicho esto mucho, because you're going to be a preacher of Christ. porque tú vas a ser un predicador de And Cristo. if you want to curse what you're Y building, si tú quieres maldecir lo que tú estás construyendo, then let that carnal deacon go on sitting on that board. entonces lo único que tienes que hacer es permitir que ese diácono carnal se siente ahí al costado tuyo. Let the ungodly
ungodly and lukewarm get up there and sing. Que lo inmundo y lo tibio se pare ahí adelante y empiece a cantar. And you'll curse it just as they did at Corinth. Y vas a maldecir tal como lo hicieron los corintios. They were allowing that natural man to operate. Estaban permitiendo que el hombre natural opere. And Paul wrote to them in their own language. Y Pablo les escribe a ellos en su propio lenguaje. Said, no flesh the carnal mind or the carnal mind cannot receive of the things of God. Dice, la carne de la mente humana no puede recibir ni percibir las cosas que son de Dios. Neither can they know them. Tampoco lo puede conocer. 2 Corinthians 2:14. 2 Corintios 2:14. Not only can he receive them, he can't even know them. No solo eso no puede recibirlo, sino que tampoco puede conocerlo. He thinks he knows them. Él piensa que puede conocerlo. And he tries to use them carnally. Y trata de usar esto carnalmente. Now the newest science we have is a science of psychology. La ciencia más moderna que tenemos ahora es la famosa psicología. The science of the soul. La ciencia del alma. Psychology has to do with the mind of man. La psicología tiene que ver con la mente del hombre. It is a science of man's mind. Es la ciencia de la mente del hombre. Now this man, that is this natural man, ahora bien, este hombre que es un hombre natural is very clever. Es muy inteligente. He is very intellectual. Muy intelectual. Many times very highly trained with all natural senses brought to a high state of development. Muy bien entrenado con todos los sentidos naturales puestos en un lugar muy elevado de desarrollo. Yet this man is outside when it comes to knowing the things of God. Sin embargo, este hombre está completamente fuera cuando estamos hablando de conocer las cosas de Dios. There's no place found for him. No hay lugar para él. He is outside. Él está fuera. This man, no matter what degree that he holds in the world. Este hombre, no importa qué tipo de grado o título tenga en la tierra. For the first glimmer of a knowledge of God. Porque un resplandor el primer resplandor de la gloria de Dios. A miracle has got to take place. Para que esto suceda, un milagro tiene que llevarse a cabo. That man, that woman must be born from above. Ese hombre, esa mujer tiene que nacer de arriba. A miracle must take place. Un milagro tiene que llevarse a cabo. By which blind eyes which have never seen, a través del cual los ojos ciegos que nunca antes han visto, are given sight. De pronto pueden ver. And by which light comes in a flash as a revelation. Y a través de los cuales la luz viene como una revelación. So that it can be said. De tal forma que puede ser dicho. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Bendito, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Flesh and blood has not revealed this unto thee. Porque ni carne ni sangre te ha revelado esto a ti. But my Father which is in heaven. Sino mi Padre que está en los cielos. That is how it comes, by light. Eso es como viene la luz. Every bit of real light which is in the direction of the ultimate glory of God. Todo pedazo de esta luz que está en la dirección del Todopoderoso. That is the revealing of the glory of esto God. Es la revelación de la gloria de Dios. Every bit of that in us and through us. Toda esta luz en nosotros y a través de nosotros is in Christ Jesus. Está en Cristo Jesús. And can only be had by him on the basis. Y solamente puede ser llevada por él en base of the natural man having been put away. A que el hombre natural sea echado fuera. And a new man brought in. Y un nuevo hombre sea traído. With a new set of spiritual faculties. Con un nuevo juego de facultades espirituales. Because those carnal ears can hear but not hear. Porque esos oídos carnales pueden oír pero no pueden and oír. Those eyes can see and not see. Y esos ojos pueden ver y no ver. There must be life given. Tiene que haber vida dada by the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. That the eyes of your understanding may be enlightened. Que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. That was the prayer of the Apostle Paul. Esa fue la oración del apóstol Pablo. You know, to know in the Bible is to see. Ustedes saben, conocer en la Biblia quiere decir ver. And to see is to know. Y ver es conocer. It doesn't mean that I see like I'm looking at you. Esto no quiere decir que yo estoy viendo con estos ojos. A eso no se refiere ver. When it said Isaiah saw the Lord. Cuando dice que Isaías dice yo vi al Señor. He didn't see God the Father. Él no vio a Dios el Padre.
that God. pero vino a conocer ese Dios. That's the revelation. Esa es la revelación. Knowing God, Conocer a Dios, not about God. no acerca de. You come to know this God in an intimate way. Tú vienes a conocer a este Dios en una forma íntima. You know when he said to those that said, we prophesied in your name, cast out devils. Cuando vinieron esos que decían, bueno, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos echado fuera demonios en tu nombre. He said, depart from me, I never knew you. Él les dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. And it's the identical word that's used in Genesis. Y es la misma palabra, idéntica a la que se usa en Génesis, When it said Adam knew his wife, cuando dice que Adán conoció a su it mujer. is that relationship with him. Se significaba esta relación. God said, I never had a relationship with you. Dios dijo, yo nunca he tenido una relación con We ustedes. never really knew each other at all. Nunca en realidad nos conocimos. You were religious and you talked a lot, Ustedes eran religiosos y hablaban mucho, but there never was that relationship. pero nunca hubo esa relación. In other words, you never knew me and I never knew you. En otras palabras, ustedes nunca me conocieron ni tampoco yo los conocí a ustedes. To know even the first letters of the divine alphabet, Para conocer aún las primeras letras del abecedario divino, you have to be in Christ. tú tienes que estar en Cristo. You have to be in there, Tienes que estar ahí, and every bit that follows is a matter of learning y Christ. cada paso que sigue es un asunto de aprender a Cristo. So the question has to be asked, Entonces la pregunta tiene que ser hecha: how do we get the light? ¿cómo obtenemos la luz? We must answer that question. Tenemos que responder esta pregunta. And we must answer it in what we are and what we say. Y tenemos que responderla a través de lo que somos y lo que decimos. How can I tell you how to get the light if I don't have the light? ¿Cómo puedo decirte a ti cómo puedes tú obtener la luz si yo no tengo luz? But that's what you have out there ministering in pulpit. Pero eso es lo que ustedes tienen allá afuera en todos los ministros de los púlpitos. People attempted to minister Christ who don't even have Christ. Gente que está tentada a predicar a Cristo, gente que ni siquiera tiene ellos mismos a Cristo. Most of them have took up ministry like a banker takes up banking. La mayor parte de ellos han tomado el ministerio como un ingeniero se gradúa en ingeniería. All true light Toda luz verdadera is living light. es luz viviente. It's not theoretical light. No es una luz teórica. It's not just doctrinal No light. es simplemente una luz doctrinal. Sound in doctrine is a must. La solidez de la doctrina es un deber. But I learned in the beginning Pero yo aprendí en el comienzo that life doesn't come out of doctrine. que la vida no proviene de la doctrina. Doctrine comes out of life. La doctrina proviene de la vida. In that day you'll know, he said. Y en ese día conoceréis, dijo él, You'll know doctrina. when the Holy Ghost is come, Cuando venga el Espíritu Santo, when this life of truth is in you, cuando esta vida de verdad esté en then you'll know the ustedes, doctrine. entonces conocerán la doctrina. You can learn the doctrine with your head Ustedes pueden aprender la doctrina con sus cabezas and not know the one who is that y truth. al mismo tiempo no conocer a aquel que es la verdad. So true light is never theoretical light. Entonces la luz verdadera nunca es una luz It's teórica, not mere doctrinal light. no es simplemente luz doctrinal. How does this light get in you and I, this light of life? ¿Cómo es que esta luz de la vida puede penetrar en nosotros? The Lord Jesus said that a death had to take place. El Señor Jesús dijo que una muerte tiene que llevarse a On no cabo other grounds can we have this life. y en ninguna otra base podemos recibir esta There luz. must be a death. Tiene que haber una muerte. A death to what we are in ourselves. Una muerte de lo que somos en nosotros mismos. A death to a life apart from the Lord Jesus. Una muerte de toda vida fuera del Señor Jesús. If this light is going to come in, Si esta luz va a entrar, then that death has to take place. entonces esa muerte tiene que llevarse a cabo. And it is a crisis of real experimental identification with Christ Y es una crisis de una identificación real, experimental con Cristo. in his death. En su muerte. I'm crucified with Con Christ. Cristo estoy juntamente crucificado. For this light and life to get in us. Para que esta luz y esta vida entre en nosotros. Then a real death has to take place spiritually. Una verdadera muerte real tiene que llevarse a cabo espiritualmente. A death to everything that is not Christ. Una muerte a todo aquello que no es Cristo. It was the man and not only his sins that went to that cross. Fue un hombre que fue a esa cruz y no simplemente los pecados en esa cruz.
That's hard for some people to Y understand. eso es difícil a veces de entender. But the man himself had to die. Pero el hombre mismo tuvo que morir. The death of Christ as it was wrought in us La muerte de Cristo como fue hecha en nosotros breaks up our own natural life. rompe nuestra propia vida natural. 1 Corinthians 15:53 says, 1 Corintios 15:53 dice, this corruptible must put on incorruption. lo corruptible tiene que ser puesto a incorruptible. And this incorruption is the germ of the divine life in the seed, Y esta incorrupción es el germen de la vida divina en forma de semilla, which yields up his own life que cede ante su propia that vida, is transmitted from him. que es transmitida de él. You know, the Bible said, except a corn of wheat fall into the ground and die. Ustedes saben que la palabra dice, a menos que el grano de trigo no caiga a tierra y muera, It abides alone. permanece solo. Now, farmers don't plant bad seed, Ahora bien, los granjeros en la chácara no se planta semillas malas. and seed isn't planted for purification. Y la semilla y después tratan de purificarla. It's planted to yield life. Sin embargo, se planta inmediatamente con vida ya. And that old man must die. Y ese viejo hombre tiene que And out morir of that death can come the life of Christ. para que proveniente de esa muerte pueda venir la vida de Cristo. First, we must be identified with him in his death, Primero tenemos que identificarnos con él en su muerte, or we can never be identified with him in his resurrection. o nunca podremos ser identificados con él en su resurrección. God is not going to glorify this humanity. Dios no va a glorificar esta humanidad. Amen? He's not going to glorify this humanity. Él no va a glorificar esta humanidad. That's what you have in the 58th chapter of the book of Isaiah, the first 5 verses. Eso es lo que tienen ustedes en el capítulo 58 de Isaías, los primeros 5 versículos. The people are trying to make God accept what he's rejected. La gente estaba tratando de hacer que Dios acepte lo que él ya había rechazado. I see that in the Pentecostal world. Y puedo ver esto en el mundo pentecostés. They said to God, we fasted, we prayed, we bowed our head. Ellos le dijeron al Señor, bueno, hemos orado, hemos inclinado nuestros rostros, hemos ayunado, We did what you told us, we fasted. hemos hecho lo que tú nos dijiste, hemos But you never ayunado, heard us. pero tú nunca nos oíste. God said, because you did it that your own voice may be heard. Dios dijo, porque ustedes lo hicieron para que la propia voz de ustedes sea oída. Your whole reason for fasting was selfish. Toda la razón por la cual ustedes ayunaron fue el egoísmo. You was trying to make me accept that Ishmael nature, Ustedes estaban tratando que yo acepte esa naturaleza de Ismael, which I've already rejected. que yo ya había rechazado. I've seen that. Yo he visto esto. Men dream their dreams. Los hombres sueñan sus sueños, Like the people at Babel. como la gente en Babel. They say, let us build us a name. Y dice, edifiquémonos y hagámonos un And so nombre. man begins his enormous buildings Y entonces el hombre empieza sus enormes of construcciones organization and structures. de organizaciones y estructuras. And all the while trying to get God to support it. Y en todo este tiempo tratando de que Dios los apoye. I was in Africa talking about this. Yo estaba en África hablando acerca de esto. I had 1,100 preachers. Y 1100 predicadores. I said, men have carnal ideas religiously. Y yo les decía a ellos que los hombres tienen ideas carnales religiosamente. And then they prostitute themselves, Y luego se prostituyen, trying to get God to support it. tratando que Dios los apoye. And when the interpreter interpreted that, Y cuando el traductor tradujo esto, everybody broke out laughing. todos empezaron a reír. And when the meeting was over, Y cuando terminó la I reunión, said, what was so funny? yo le dije, ¿qué fue lo chistoso? Said, well, the interpreter said the church is now looking to prostitutes for money. Y que el intérprete lo que había dicho es que la iglesia estaba buscando prostitutas para tener dinero. You got to be careful, these interpreters. Tienen que tener cuidado los traductores. But you see, when man tries to get God to help him with something that's not God, Pero ustedes ven, cuando el hombre trata de que Dios lo ayude a él en cuanto a algo que no es Dios, it's as much a sin es tanto pecado as attempting to do spiritual things by carnal means. como intentar hacer las cosas espirituales a través de medios carnales. God will not glorify this humanity. Dios no va a glorificar esta humanidad. So the process of all this, Entonces el proceso de todo we esto, said it is both a crisis. dijimos que era ambos, una crisis. The death of Christ wrought in us breaks up that old darkness. La muerte de Cristo desarrollada en nosotros echa fuera esas tinieblas. But we also said there was a process to it. Pero también dijimos que había un proceso para esto. If the cross is going to make a way
si la cruz va a ser un camino for God's patience, para la paciencia de Dios, for the endurance of Christ, para la perseverancia de Cristo and for the love of Christ. y para el amor de Cristo. Whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. El que no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Disciples mean, the word disciple means a taught one, La palabra discípulo significa uno que es enseñado, but it mainly means pero principalmente significa one who learns uno que aprende and puts into practice y what he lo learned. pone en práctica aquello que ha aprendido. A disciplined person, Una persona disciplinada. he not only learns, but he does what he learns. Él no solamente aprende, sino que hace lo que aprende. So the taking up of this difficulty, Entonces el llevar esta dificultad, whatever it may be, day by day, lo que sea, día tras día, is the way that we learn Christ. es la forma en la cual nosotros aprendemos a The Cristo. difficulties that come to us, Las dificultades que vienen a nosotros, that is the cross that we must take up. esa es la cruz que debemos de llevar. You know, we've had folks walk all over the world dragging a wooden cross. Tenemos amigos que caminan por todo el mundo cargando una cruz literalmente de madera. People thought they were taking up their cross. Y la gente pensaba que ellos en realidad estaban llevando su One of cruz. them got into Eastern Europe, Uno llegó a Europa Oriental had communion with the Catholics. y tomó la hostia con los And he's católicos. supposed to be coming to know God, dragging that cross. Y se supone que conocía a Dios a través de llevar esta cruz. That isn't the cross we take up. Esa no es la cruz que estamos llevando. It is the difficulties that come day by day by day. Son las dificultades que vienen día tras día tras día. That I take these up. Que yo las tomo. I don't complain. Yo no me quejo. This is how God works in me, how I learn Christ. Esto es como Dios obra en mí, como yo aprendo a Cristo. You can never see and know apart from that cross. Tú nunca vas a poder ver, ni conocer, ni aprender fuera de esta cruz. The cross has to clear the ground La cruz tiene que aclarar el terreno of the natural life, de la vida natural. or else you'll never see into that spiritual world. O de otra forma, nunca podrás ver en este mundo espiritual. If the Lord were to lift from us Si el Señor va a ser levantado, that which is an expression of his cross, si el Señor hubiera quitado esa expresión de la cruz, if he lifted that from us, that which comes to us day by day, si Él hubiera quitado esa cruz que viene a nosotros día tras día, it would not be good. no sería bueno. You hear people all the time preaching Tú siempre oyes predicadores decir that if you're having difficulties, it means you're outside the will of God. que si tú tienes dificultades, eso quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. But inside of this will, you're going to run into the devil. Pero dentro de esta voluntad de Dios es que tú vas a afrontar al diablo. He doesn't worry about religious folks who are not outside Al diablo- who are outside the will of God. Al diablo no le importan esos amigos religiosos que están fuera de Dios. I can tell you, day by day, that adversary is going to come. Yo les puedo decir, día tras día ese adversario va a venir Cameras are going to break down. y va a tratar de... Las cámaras de pronto se van a malograr. You're not going to be able to do what you thought you could do. No vas a poder hacer de pronto lo que planeaste hacer. That teaches you the patience of God, Esto te enseña la paciencia de the Dios, endurance of la Christ. perseverancia de Cristo. And though it's difficult, Y a pesar que es difícil, you whine around and say, why? y tú quizás das vueltas y dices, ¿por qué? Well, the very fact that you're complaining tells you why. Bueno, el simple hecho de que tú te estés quejando ya te dice por qué. God has to deal with that. Dios tiene que tratar justamente Because con that eso, obstructs your vision. porque eso obstruye la You visión. can see a little, Puedes ver un poco, but all of this impatience pero toda esta impaciencia must be cleared. That ground must be cleared. tiene que limpiar, esa tierra tiene que ser limpia. And the only way he can do that Y la única forma en la cual le puede hacer is eso let those things come es dejar que estas cosas vengan that test that. para que nos prueben. And if he took that away from you, Y si Él quitara esto de ti, it would not be good. no sería bueno. For his Christ life Porque Él es la vida de Cristo, is what we need. es lo que necesitamos. It is the only thing they need. Es lo único que necesitamos. And with this life comes light. Y con esta vida viene la luz. In that day you shall know. En aquel día conoceréis. We said to know Hemos dicho que conocer is to see. es ver. He said, in that day. Él dijo, aquel día. What day? ¿Qué día? The Holy Ghost. El Espíritu Santo. You know, he was talking to them, Él les está hablando a ellos, como talking ustedes about saben. his death. Les está hablando acerca de su muerte. Peter said, not on your life. Y Pedro le dijo, no, nunca va a pasarte eso. I'm not letting you go to no cross. Yo no te voy a permitir a ti que vayas a ninguna He cruz. said, get thee behind me, Satan. Y él le dijo, apártate de mí, He Satanás. saw the devil in Peter trying
to prevent that. Él vio al diablo en Pedro tratando de They talk about his impedirle esto. resurrection. Él hablaba acerca de su They couldn't resurrección. understand it. Ellos no podían entenderlo. Talked about the kingdom. Él hablaba acerca del reino. He said, I've got a lot of things to say to Él you, le dice, yo tengo muchas cosas que deciros, but you can't understand them yet. pero no pueden entenderlas But todavía. in that day, Pero aquel día you'll know. sabréis. What day? ¿Qué día? He's talking about the day the Spirit came. Está hablando acerca del día en el cual el Espíritu vendría. El Espíritu vino They knew. y ellos supieron. Peter stood up that day Pedro se paró ese día and arranged history, y marcó la historia, bringing the most profound message trayendo el mensaje más profundo that ignorant fisherman preached. que un pescador ignorante haya predicado. He came, he knew. Él vino y él conoció. That's light. Esa es la luz. In that day you'll know. Aquel día In conocerán. that day you'll see. En aquel día verán. And if he lifted that cross, Y si él quitara esta cruz, then you could not see. entonces no podrías ver. You couldn't move any further than you are. No podrías moverte más allá de donde tú estás. There's no other real divine life, No hay otra vida divina verdadera, or divine light, excuse o me. perdón, luz divina verdadera, Only that which comes out of Christ's light within us. solo aquella que proviene de la luz de Cristo dentro de nosotros. John 9:5, he said, I am the light of the world. En Juan 9:5 dice, yo soy la luz del mundo. Later he said to Y us, posteriormente él nos dice, you are the light of the world. vosotros sois la luz del mundo. We read in John 1:4 what made him light. Leímos lo que decía Juan 1:4 acerca de que lo que él hizo luz. Now we're talking about him as a man now, not God. Y ahora estamos hablando acerca de él como un hombre, no como God is Dios. light. Dios es luz. He needed nothing to make him light as God. Él no necesitaba nada que le haga luz porque él era Dios. In him as a man was life. Pero en él como un hombre había la vida. And that life was light. Y esa vida era luz. And that's what made him the light of the world. Y eso es lo que le hacía a él la luz del mundo. And when he gave us his life, Y cuando él nos dio a nosotros su vida, the Holy Ghost, el Espíritu Santo, then we become the light of the world. entonces nosotros venimos a ser la luz del mundo. But then he had to command us, Pero luego tuvo que ordenarnos, let the light shine. alumbre vuestra luz. You don't light a candle and put it under a bushel. Tú no alumbras una vela y la pones debajo de un almud. You put it up on the mountain. La pones en una montaña. You let it shine. Dejas que brille. What a tragedy. We who have the Holy Ghost, Qué tragedia aquellos nosotros que tenemos el Espíritu Santo. yet darkness all around us. Y sin embargo las tinieblas nos The rodean. only real light there is La única luz verdadera que existe comes out of the life within us. viene de la luz dentro de nosotros. And it is his death wrought in us Y es su muerte hecha en nosotros that clears the way for this land. la que aclara el camino para esta luz. As we, in union with him in his death, A medida que nosotros en unión a Él con su muerte then are raised with him in his y resurrection, luego nos levantamos en su resurrección, we truly become light. verdaderamente venimos a ser luz. Only then. Solo entonces. So the measure of light, Entonces la medida de la the luz, measure of glory, la medida de gloria is going to be the measure of Christ. va a ser la medida de Cristo. So I said way in the beginning of this Y como dije al comienzo de esto, that it is the very nature of this Christian experience que es la propia naturaleza de esta experiencia cristiana, to accumulate power acumular poder as it progressively moves toward the image of Christ. a medida que progresivamente se mueve a la imagen de Cristo. Because the measure of light, the measure of glory, the measure of power Porque la medida de luz, de gloria y de poder is going to be the measure of Christ. va a ser la medida de Cristo. And the measure of Christ Y la medida de Cristo is going to depend entirely upon what space he can find in us. va a depender enteramente de cuánto espacio Él pueda hallar en nosotros. If you have reservations about turning loose, Si tú tienes reservas acerca de rendirte, then you're not going to have much. entonces no vas a tener mucho de Cristo. But if you're willing to give all Pero si tú deseas y estás dispuesto a dar todo and be emptied of all else, y ser vaciado de todo el resto, then he'll find space in you. entonces Él va a hallar espacio en ti For there to be an increase of Christ, para que haya un aumento de Cristo. something in us has to become the burnt offering. Y para que esto suceda, algo de nosotros tiene que venir a ser la ofrenda del I altar. must decrease Yo tengo que if menguar. Christ is to Si increase. Cristo va a crecer, The flesh and him cannot walk along together. la carne y Él no pueden caminar juntos. So the whole measure of my life spiritually Entonces la medida completa de mi vida is the espiritualmente measure of Christ, es la medida de Cristo, to the degree that I've been conformed to his image, al grado que yo sea hecho conforme a su imagen, and to the degree that I allow this process of life
to progress in me. al grado que yo permita que este proceso de vida progrese en mí. Intending. Then stand together. Si entienden, pónganse de pie. Let's thank him for being here today. Vamos a agradecerle de estar acá hoy. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Aleluya. Lord. Gracias, Señor. Oh, help us to learn. Ayúdanos a It aprender. is so important that we know. Es tan importante que Help aprendamos. us to learn, Jesus. Ayúdanos a aprender. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor.